Hola, ¿cómo están? En este pequeño video vamos a grabar un ejercicio sobre el análisis de un fluido ideal que se mueve sobre una tubería y vamos a hacer el cálculo de varias cantidades importantes como caudal o flujo volumétrico, flujo másico, velocidad del fluido en diferentes puntos, así como presiones en diferentes puntos. Todo esto bajo ciertas condiciones del problema. Bueno, veamos qué nos dice el problema. Un líquido suave, compuesto en su mayoría por agua, fluye por un tubo hacia una planta de embotellado con una velocidad de flujo que llenará 220 latas de 0,35 litros por minuto. En un punto 2 del tubo, la presión manométrica es de 152 kilopascales y el área de sección transversal es de 8 centímetros cuadrados. En un punto 1, 1,35 metros arriba del punto 2, el área de sección transversal es de 2 centímetros cuadrados. Y el problema nos pide primero encontrar la tasa de flujo másico, después la velocidad de caudal, el caudal recordemos que es el flujo volumétrico, la velocidad del fluido en los puntos 1 y 2 y por último la presión manométrica en el punto 1. Recuerden que en los problemas de física yo les he sugerido que utilicemos la metodología de 4 pasos. Primer paso, identifica. Segundo paso, planea. Tercer paso, ejecuta. Cuarto paso, evalúa. A esta metodología la hemos abreviado IPEE. Y es la metodología que yo voy a utilizar para resolver este problema. Empezamos con el paso número 1, que es identificar. ¿Qué es lo que entendemos por identificar? En un primer punto queremos identificar cuáles son los datos del problema. ¿Qué datos me da el problema? Bueno, como hemos leído, el problema me habla de una tubería en dos puntos importantes. Un punto 1 con ciertas características arriba del punto 2 con otras características. Vamos a hablar primero del punto 1. ¿Qué conocemos del punto 1? Los datos del punto 1 están descritos en esta sección del texto del problema. Y podemos leer que en el punto 1 tenemos el área de sección transversal del punto 1 es 2 centímetros cuadrados. ¿Qué otra cosa sabemos? Que la altura del tubo en el punto 1 es 1,35 metros arriba del punto 2. ¿Qué más? ¿Conocemos la presión del punto 1? No. De hecho, podemos ver acá que una de las incógnitas es precisamente la presión manométrica del fluido en el punto 1. Bien, la ponemos como incógnita entonces. Parece que es todo lo que conocemos del punto 1. Vamos ahora a hacer un análisis y a tratar de describir qué conocemos del tubo o de la tubería en el punto 2. La información del punto 2 en el texto está redactada en esta sección. Y entonces podemos identificar que en el punto 2 conocemos la presión del fluido en el punto 2. Esta presión es manométrica y es de 152.000 pascales. Dicho de otra manera, es 152 por 10 a la 3 pascales. ¿De acuerdo? Otra cosa que sabemos del punto 2 es su área de sección transversal. El área de sección transversal es 8 centímetros cuadrados. No lo dice esta sección del texto del problema, pero lo dice más adelante. La altura del punto 2 me dicen acá que el punto 1 está 1,35 metros por arriba del punto 2. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que la altura del punto 2 es 0. Esto implica que es el origen del sistema de referencia. Ahí vamos a colocar el origen del sistema de referencia. En ninguno de los dos puntos conocemos la velocidad del fluido. ¿De acuerdo? Parece ser que eso es todo lo que conocemos de los datos. Ahora, dentro del paso de identificación, otra cosa que podemos identificar es cuáles son las incógnitas. ¿Qué es lo que andamos buscando en el problema? ¿Qué es lo que nos interesa encontrar y resolver? Y eso viene descrito en las preguntas propias del problema. La primera incógnita es el flujo másico. Pues vamos a empezar acá y a contar. Primera incógnita, flujo másico. ¿Cuánto vale? Segunda incógnita, aquí lo dice también. La segunda incógnita es el caudal. Y recuerden que el caudal también se llama flujo volumétrico. Flujo volumétrico o caudal. ¿Cuánto vale? Es otra cosa de las que queremos encontrar.
¿Qué más nos está pidiendo nuestro problema? Pues podemos leer con claridad que las otras dos incógnitas son las velocidades del fluido en ambos puntos. Perfecto. Entonces, la siguiente incógnita son velocidad 1 y velocidad 2 del fluido. ¿Con qué velocidad está moviéndose el fluido en esos dos puntos? Y por último, el problema me está pidiendo la presión manométrica del fluido en el punto 1. Dicho de otra manera, la presión 1. Estas son mis incógnitas, ¿de acuerdo? Hasta aquí entonces tenemos nuestro primer paso de la metodología, que es identificar. Una vez que ya demos este primer paso, la metodología nos dice que el siguiente paso es planear. ¿Cómo vamos a resolver el problema? En problemas de física es muy adecuado que uno de los primeros pasos sea dibujar un esquema de la situación bajo análisis. Y algo importante que ese esquema debe contener es un sistema de referencia adecuado. Entonces, nuestro primer paso va a ser hacer un esquema del sistema bajo análisis con un sistema de referencia adecuado. En este tipo de problemas de movimiento de fluidos, donde queremos utilizar la ecuación de Bernoulli para determinar algunas incógnitas, una de las cosas más importantes que debe contener, o una de las cosas muy importantes que debe contener nuestro dibujo, es que tengamos claramente marcado cuál es el punto 1 y el punto 2 del movimiento del fluido que vamos a comparar. ¿Quiénes son el punto 1 y el punto 2? El punto 1 y el punto 2 deben ser uno de ellos, un punto donde conozcamos los datos del problema. Y el punto 2 es un punto donde nos estemos cuestionando alguna cantidad del problema. Entonces, este dibujo debe incluir el punto 1 y el punto 2 y vamos a poner en el mismo dibujo los datos conocidos y desconocidos. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos hecho esto, el segundo paso, y vamos a ver ahorita cómo no requerimos todavía la aplicación de la ecuación de Bernoulli para calcular los caudales, porque el caudal másico o el flujo másico lo vamos a calcular a partir de la información de cuántas latas tenemos que llenar. Entonces vamos a calcular primero, determinar los flujos, tanto másico como volumétrico. ¿Cuál de ellos vamos a calcular primero? Eso va a depender mucho de qué tipo de información nos está dando el número de latas que tenemos que llenar. Si el número de latas que debemos de llenar se está refiriendo a cantidad de volumen de fluido, entonces primero vamos a calcular el flujo volumétrico. Pero si la información que nos está dando el número de latas que debemos de llenar está asociado a la masa del fluido, entonces calcularemos primero el flujo másico. ¿Cómo vamos a calcular este flujo másico y este volumétrico? Recordemos que el flujo volumétrico simplemente se calcula como el área de sección transversal por la velocidad del fluido y que el flujo másico se calcula como la densidad del fluido por el área por la velocidad del fluido en ese punto. Estas ecuaciones nos van a hacer darnos cuenta que una vez determinado el flujo másico y el flujo volumétrico, vamos a poder determinar la velocidad del fluido en el punto de salida para llenar las latas. Por lo tanto, el paso número 3 va a ser determinar la velocidad del fluido en el punto de llenado de latas. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces la velocidad del fluido en el punto de llenado de latas. El paso número 4 va a ser utilizar la ecuación de continuidad, si es que puede utilizarse, para calcular la velocidad del fluido en el otro punto. Este paso requiere de una justificación de si podemos aplicar la ecuación de continuidad o no. Este paso lleva implícito entender por qué sí o por qué no podemos utilizar la ecuación de continuidad. Y el paso número 5 va a ser ya utilizar la ecuación de Bernoulli para determinar la presión, para determinar la presión que estoy buscando.
Evidentemente, antes de utilizar la ecuación de Bernoulli, debemos mostrar si es posible aplicar la ecuación de Bernoulli, si las condiciones del problema lo permiten. ¿De acuerdo? Hasta aquí la planeación. Ahora, una vez terminada con nuestra planeación, pues vamos a ejecutar esta planeación, esta serie de pasos. Voy a iniciar con el dibujo. Ok. El problema me dice, recuerden que tenemos una tubería a diferentes alturas. Bueno, esa tubería la voy a dibujar más o menos de la siguiente forma. Tenemos un tubo que está a una cierta altura y luego llega a otra altura. En esta altura final es donde se va a dar un proceso de llenado de latas. Entonces aquí tengo una lata, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Y así muchas. Y probablemente estas latas están corriendo sobre una banda. Tenemos en este tubo un fluido que es prácticamente agua, lo dice el problema, que va a entrar por el punto 1 del tubo y salir por el punto 2 del tubo. El punto 2 del tubo es el que está asociado al punto de llenado. Este vamos a llamarlo como punto 2 y este vamos a llamarlo como punto 1. Ahora, nuestra metodología nos sugiere que dibujemos adecuadamente un sistema de referencia. En el análisis de datos, ustedes recuerdan que ya habíamos colocado la altura 2 como 0. Eso significa que ahí estamos eligiendo el origen del sistema de referencia. Lo colocamos entonces de esta manera. Este es el origen del sistema de referencia y claramente se observa que la altura en el punto 2 es 0. Esta altura 1, bueno, pues, ¿cuánto vale? Lo dice el problema. Es la altura relativa entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuánto vale? Esa altura vale 1.35 metros. Perfecto. ¿Qué otra cosa sabemos? Aquí le vamos a poner altura 2 igual a 0. Las áreas transversales en cada uno de los puntos. Conocemos esta área y conocemos esta área. Lo da el problema. Y el problema nos dice que el área en el punto 1, si nos recordamos, vale 2 centímetros cuadrados, mientras que en el punto 2 vale 8 centímetros cuadrados. ¿Dónde estamos aquí en este dibujo? Área 1, 2 centímetros cuadrados, y área 2, 8 centímetros cuadrados. Perfecto. Ya tenemos las áreas. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante identificar? Podemos identificar que las presiones en el punto 1 y en el punto 2, una de ellas es conocida, mientras que la otra es desconocida. ¿Cuál es conocida? Bueno, vamos a ver nuestros datos. La conocida es la presión en el punto 2, 152 kilopascales, mientras que en el punto 1, pues es completamente desconocida. Y algo que no sabemos en ninguno de los puntos es la velocidad del fluido en los dos puntos. Perfecto. Este es nuestro esquema que nos muestra claramente cuáles son los puntos 1 y punto 2 y qué datos conocemos del fluido en cada uno de ellos. Ahora, ya que tenemos este esquema, con la información que nos dan de cuántas latas debemos de llenar por minuto, es suficiente para calcular el flujo o caudal. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo que debemos de llenar 220 latas de punto 355 litros por minuto. Al hablarnos de litros, el dato que nos está dando es la cantidad de volumen de agua que requerimos por minuto para llenar todas esas 220 latas. Vamos a poner aquí, ¿cuánto volumen de agua requerimos? Pues requerimos llenar 220 latas por el volumen de cada lata. El problema nos dice que es de 355.355 litros. ¿De acuerdo? Hacemos ese producto y vemos cuánto nos da el volumen total por minuto que requerimos para llenar esas latas. Pues yo ya me adelanté, ya hice esa operación y esta cantidad me da 78.1 litros. Quiere decir que en el punto 2 el fluido debe estar proporcionando 78.1 litros por minuto. ¿Cuánto representan 78.1 litros en metros cúbicos? Pues vamos a calcularlo. El volumen es de 78.1 litros. Yo sé la conversión entre litros y decímetros cúbicos. Yo sé que un litro es un decímetro cúbico. Y ahora, ¿cómo convierto decímetros cúbicos a metros? Pues con la conversión entre decímetros y metros. Yo sé que un decímetro, 10 decímetros, perdón, es un metro. Y esto lo necesito al cubo. ¿De acuerdo? Hago esta operación y el volumen total me da de 0.0781 metros cúbicos. El caudal entonces es
0.0781 metros cúbicos por minuto. Si quiero convertirlo a segundos, pues nada más debo convertir los minutos, que son un minuto, son 60 segundos. Y de esta manera obtendré el caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto me da esta operación? Bueno, yo ya lo hice y esta operación da 0.0013 metros cúbicos por segundo. Esta cantidad que estoy calculando acá es cuánto volumen de fluido está proporcionando el flujo por segundo. Es el caudal o flujo volumétrico. Ya tengo entonces el flujo volumétrico. Y ahora me toca calcular el otro flujo, el flujo másico. Pero eso es muy sencillo, porque el flujo másico simplemente es la densidad del fluido por el flujo volumétrico. O dicho de otra manera, la densidad por el área por la velocidad. Lo único que debo hacer es calcular la densidad del fluido, que como me dicen que es prácticamente agua, voy a tomar la densidad del agua, por lo que calculé de flujo volumétrico. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da esta cantidad? Hago esa operación y claramente esta cantidad me da simplemente 1.3 kilogramos por segundo. Ya tengo entonces dos de las incógnitas que estaba buscando, que es el flujo volumétrico y el flujo másico. ¿De acuerdo? Muy bien, esto fue muy sencillo. Y ahora, fíjense bien que esta ecuación que yo utilicé para calcular el flujo volumétrico másico me va a permitir calcular la velocidad del fluido en el punto 2. De hecho, el flujo volumétrico, recuerden que es el área de sección transversal por la velocidad del fluido en ese punto. Como el flujo está saliendo por el punto 2 con ese caudal, yo conozco además el área de sección transversal de tubo en ese punto. Con ese dato podré conocer la velocidad del fluido en el punto 2 simplemente despejándola de acá. Correcto, a espejo, la velocidad del punto 2 entonces será el caudal o flujo volumétrico entre el área transversal del tubo en ese punto 2. ¿Quién es el caudal? Muy sencillo. El caudal que yo calculé es 0.0013 metros cúbicos por segundo sobre el área del tubo en ese punto. ¿Cuánto vale la sección transversal en ese punto? 8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. Cuidado, las unidades no coinciden. Arriba tengo metros cúbicos y abajo centímetros cuadrados. Por lo tanto, debo de multiplicar por un 1 que me permita hacer la conversión de centímetros a metros. Yo sé que son 100 centímetros, son un metro, pero este está al cuadrado. Perfecto. Ahora puedo hacer esa operación para determinar la velocidad del fluido en el punto 2. Hago la operación con mi calculadora y determino que la velocidad del fluido en el punto 2 es simplemente 1.625 metros sobre segundo. Listo. En este punto 2, donde se están llenando las latas, el fluido está fluyendo a una velocidad de 1.625 metros por segundo. Ahora, para calcular la velocidad del fluido en el punto 1, me doy cuenta que toda el agua que está entrando por el tubo en el punto 1 está saliendo por el punto 2. Tenemos entonces conservación de masa. El fluido es un fluido ideal, no se pierde la masa. Perfecto. Y si no se pierde la masa, se cumple la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad me va a permitir calcular la velocidad del fluido en el punto 1. Sale, recordemos cuál es la ecuación de continuidad. Muy sencillo. Recuerden que la ecuación de continuidad nos dice que el área del fluido por su velocidad en un punto es constante. Dicho de otra manera, el área del fluido en el punto 1 por la velocidad del fluido en el punto 1 es el área del fluido en el punto 2 por la velocidad del fluido en el punto 2. Yo puedo simplemente despejar la velocidad que no conozco, que es la velocidad del fluido en el punto 1, pasar dividiendo el área 1 y me queda simplemente cociente de área 2 entre área 1 por la velocidad del fluido en el punto 2. Todos los datos los conozco. ¿Cuánto vale el área del fluido en el punto 2? Muy sencillo, vamos a hacer dibujo y me doy cuenta que el área del fluido en el punto 2 vale 8, mientras que en el punto 1 vale 2. Perfecto. Meto esos datos y obtengo acá 8 centímetros cuadrados entre 2 centímetros. Por la velocidad del fluido en el punto 2, que la acabo de calcular, 1.625 metros sobre segundo. Una nota importante. En este cociente, como estoy dividiendo dos áreas, no es necesario convertir las áreas a metros cuadrados. Simplemente debo tener las áreas
tanto 1 como 2 en las mismas unidades, porque al final de cuentas se van a cancelar. La proporción de esas áreas en centímetros cuadrados o metros cuadrados es la misma. Observen además que como el área 2 es más grande, eso significa que la velocidad 2 va a ser más pequeña. Es decir, la velocidad del fluido del punto 1 es más grande que la velocidad del fluido en el punto 2. ¿Cuánto me da esta operación? Bueno, pues es muy sencillo. Me va a dar 8 sobre 2, que es 4. 4 veces 1.625. ¿Cuánto es 4 veces 1.625? Muy sencillo. Hago la operación y esto me da 6.5 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad del fluido en el punto 2. ¿De acuerdo? Pues ya casi termino. Tengo casi todos mis datos. El único dato que no conozco es la presión del fluido en el punto 1. Para calcular esta presión del fluido en el punto 1, yo dije que iba a utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué puedo utilizar la ecuación de Bernoulli? La justificación para utilizar la ecuación de Bernoulli es que el fluido es un fluido ideal. Si el fluido es un fluido ideal, no es viscoso, es irrotacional y por lo tanto la energía total mecánica del fluido en el punto 1 es la misma que en el punto 2. Esto se traduce en términos de fluidos en la ecuación de Bernoulli. Entonces, aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Bueno, muy sencillo, si ustedes recuerdan, la ecuación de Bernoulli dice que la presión del fluido en el punto 1 más ρg, densidad del fluido, gravedad por altura del fluido en el punto 1, más un medio de su densidad por su velocidad al cuadrado, es una cantidad constante. Y por lo tanto va a ser la misma que en el punto 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora analicemos de esta ecuación de Bernoulli, ¿qué dato conozco? Ya conozco la velocidad del fluido del punto 2 y conozco la velocidad del fluido del punto 1. Las acabo de calcular. ¿Qué más? Conozco la altura del fluido del punto 2, que la puse como 0, y la altura del fluido en el punto 1. Conozco la presión del fluido en el punto 2, me la da el problema. La única incógnita es la presión del fluido en el punto 1. Bueno, muy bien, la voy a despejar. La presión del fluido en el punto 1 será simplemente presión 2 más ρgh2 menos ρgh1 más un medio de rho P2 al cuadrado menos un medio de rho V1 al cuadrado. Voy a agrupar algunos términos para facilitar mis operaciones. Simplemente será la presión 2 más ρgh, la diferencia de las alturas, más un medio de la densidad, la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Y ahora simplemente voy a sustituir mis datos para poder determinar la presión del fluido en el punto 1. Será la presión del fluido en el punto 2, que ¿cuánto valía? Aquí lo dice el problema, 152 kilopascales. Perfecto. Dicho de otra manera, es 152.000 pascales, más la densidad del fluido. Como es prácticamente agua, recordemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La altura del fluido del punto 2, recuerden que ahí pusimos nuestro sistema de referencia. Pues simplemente tendré menos la altura del fluido del punto 1, que ¿cuánto vale? Aquí lo puedo ver. En el dibujo, 1.35 metros sale, lo anoto. Menos 1.35 metros más un medio de la densidad del fluido nuevamente, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la diferencia de las velocidades, ya las calculé. Aquí tengo la velocidad 2, es 1.625 metros sobre segundo al cuadrado. 1.625 metros sobre segundo todo al cuadrado. Menos la velocidad del fluido en el punto 1, que es 6.5, la acabo de calcular. Listo. Esta es la operación que debo realizar. Bueno, metemos todo esto a nuestra calculadora y obtenemos el valor de la presión en el punto 1. ¿Qué nos da el valor de la presión en el punto 1? El valor de la presión en el punto 1 nos da 117.647 pascales, es decir, 117.6 kilopascales. Ya terminé con el modelo. Esa es la presión del fluido en el punto 1. Ahora, un problema aparte es analizar si tiene sentido físico pensar que la presión en el punto 1 es menor que la presión en el punto 2. Este tipo de análisis se puede hacer muy fácilmente pensando en la conservación de la energía.
Hacemos un análisis de conservación de la energía y nos podemos dar cuenta que tiene sentido pensar que la presión en el punto uno es menor que la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque el punto uno tiene una mayor energía potencial asociada a que el punto uno está a un punto más alto que el punto 2. Esta, cuando, la, cuando el fluido pasa de un punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial, pierde energía potencial y esa energía potencial en qué la debe de ganar, pues la va a ganar en presión. Por eso tiene sentido notar que la presión uno va a ser menor que la presión 2. Eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier pregunta o comentario me lo ponen en los comentarios del video. Saludos.